Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos al Señor nuestra respiración, nuestro abrir los ojos y todo lo que sea vida en este momento. Y en cada respiración lo agradecemos y lo agradecemos, lo recibimos como un regalo de amor. Y con esa apertura de corazón iniciamos la lectura del Evangelio de este día 3 de febrero. Está tomado del evangelista San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo seguía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es ese el hijo de María, el carpintero, el hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban por lo que hacía. Y les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus familiares y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de la falta de fe de esas personas. Y recorrían los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, estamos hoy también un poco asombrados nosotros con este evangelio, porque para muchos puede ser un poco raro, pero Jesús está ante un acontecimiento que defrauda un poco sus expectativas, que de alguna u otra forma lo confronta con la necesidad de manejar su propia frustración ante el hecho de que allí en su propia ciudad, con la gente que lo seguía, no encontró nadie que creyera en su proyecto ni en sus palabras, que incluso se asombraban de lo que hacía, pero en un sentido negativo, y cerraron completamente su corazón, a pesar de que lo escuchaban hablar con palabras admirables y potentes, y todo eso los asombraba, pero su reacción fue negativa. Me gustaría que nos tomáramos un minuto para darnos cuenta que la novedad en este caso no resultó. Hoy día que está tan de moda la novedad, ¿no? Que parece que ser innovador es lo importante. Pero es que la innovación en sí misma y sola por sí misma no tiene sentido si no fomenta la vida, si no tiene un sentido de vida, porque si no se vuelve frívola, se acaba muy rápidamente su utilidad. En todo caso, si esa novedad para las personas no tiene sentido, tarde o temprano se va terminando. Eso fue lo que sintieron ellos ante la novedad de Jesús. No les hizo mucho sentido. Y para Jesús, su expresión fue eso de que en su propia tierra ningún profeta puede hacer mucho, que en ningún lugar es tan despreciado un profeta como en su propia casa, dice, en su propia familia, con sus propios parientes. Me imagino que a ti te ha pasado lo mismo, sentir que no es tu familia la que mejor toma tus acciones y tus palabras. Y cuando te sientes así, tal vez piensas que tú estás mal o que ellos están mal. Y Jesús pudo haber pensado eso, pero fíjense que toma una dirección diferente.
Miren todo, vamos ahorita más adelante a platicar un poco sobre eso, pero fíjate todo lo que a ellos les asombraba. Les asombraba de dónde venía eso que decían ellos. Es decir, querían saber cómo sustentaba Jesús sus argumentos. ¿Quiénes eran la fuente de donde citaba? Porque parecía algo tan novedoso que no lo habían estudiado ellos y por lo tanto era como decir, eso no existe, eso no es verdad porque yo no lo he leído antes. O sea, mira el nivel de arrogancia que a lo mejor nosotros también hemos tenido. Hay gente que es sumamente terca y no quiere aprender. Y la razón por la que no quiere aprender es, uno, porque nunca se ha hecho así. Eso está fija en su mente, esa expresión, aquí nunca se ha hecho eso así, entonces no se puede hacer. Cosa que no permite avanzar. Ellos estaban igual, eso nunca se había escuchado aquí. ¿De dónde viene? No lo podemos hacer, no lo podemos aceptar. Les asombraba el poder que Jesús tenía con sus palabras, la sabiduría de sus predicaciones y también de sus acciones. ¿Cómo alguien va a curar y además en sábado? Eso estaba en su chip, los estaba haciendo como hacer cortocircuito, porque todo lo que estaba haciendo era novedoso. Eso les parecía como una especie también de traición, porque ¿cómo va a poner por encima de la ley algo? Y yo creo que para ellos el amor no era como un valor tan fundamental como lo es para ti y para mí hoy día. Para ellos lo más importante era el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de lo escrito. Y las palabras de Jesús, que eran parábolas, como narraciones, como cuentos inspirados, ciertamente en los escritos antiguos, pero él hace paráfrasis, hace como una lectura interpretativa. No, ellos quieren es el argumento citado, de dónde dice él estas cosas, dónde aprendió esta nueva sabiduría. Y por lo tanto, como es nueva, como no lo conocían, esa forma de expresarse, lo desprestigian. O al menos, pues lo denigran, no lo toman en serio. Porque la cita no es de un autor así como rimbombante, sino que lo está sacando de su corazón. Entonces se preguntan, ¿y ese no es el carpintero, el hijo de María? Qué curioso que aquí hayan dicho que es el hijo de María y no como en los otros evangelios sinópticos. Esta cita dice, este no es el hijo de José el carpintero, pero aquí dice, este no es el carpintero, el hijo de María. Pues bueno, es un dato curioso que me llama la atención, que para este evangelista la gente pensaba que era el hijo de María. Bueno, igual y es algo muy superficial de mi parte, pero me llama un poco la atención que para hablar negativamente de él dice, no es el hijo de María. Casi que le faltó decir el hijo de la lavandera. Pero además citan a sus hermanos. Recuerden que Santiago, José, Judas y Simón tal vez eran de los que ya él tenía como comunidad y familia nueva. Pero por otro lado podrían significar también su familia de casa. Recuerden que hace días conversábamos que en la lengua semita no existía en el vocablo primos, primo segundo, como todo lo que existe para nosotros hoy día. Para ellos hermanos eran todos los que no eran papá, abuelo, todos ellos para abajo eran hermanos, todos los que vivían allí, los hijos de los papás de mis hermanos, ¿cómo se dice? Los hijos de los hermanos de mi padre serían mis hermanos también. Así en semita se comprendían las familias. Y por eso habla aquí de hermanos y hermanas, es decir, toda la parentela de José que vivían en la casa de José y María y de sus abuelos de Jesús. Entonces, como ellos les escandalizaba todo lo que Jesús decía, pues decían, ¿y este qué se cree? Casi como decir, si lo hemos visto crecer. Y es impresionante, pero en todos los países, en muchos países pasa. Todos los países creen que los demás no pasa, pero en todos los países pasa. Yo puedo decir que en Venezuela pasa, aquí en México dicen mucho que el mexicano es así con sus compatriotas, también lo dicen los dominicanos, los cubanos, todos los
la gente dice eso, los mismos estadounidenses y europeos dicen que cuando se trata de lo de ellos, suelen denigrarlo y prefieren lo extranjero. Algo pasa así con Jesús. Es decir, pues ¿qué va a decir este muchacho si él viene de aquí? Y a lo mejor le crían mucho más a los que venían de afuera. Pero entonces a Jesús le ponen en duda todo. ¿Por qué lo vieron crecer? Porque fue un muchacho. Con esto nos damos cuenta de que Jesús con esa gente fue un muchacho normal. Porque ahora que llega transformado, ya con la plena conciencia de su misión, ¿verdad? Esto nos da como un rasgo de la personalidad de Jesús, que algo había madurado en él. Algo había pasado en él que hace que ellos lo vean diferente y dice, pero este no es el hijo de María. Algo pasó con la evolución de Jesús. Pero es que lo mismo pasa con todo el mundo. No estamos pensando, yo no quiero decir esto como para decirte algo raro pasó, no. Simplemente Jesús maduró. Como nos ha pasado a ti y a mí, y nos hemos reencontrado con personas de nuestro pasado que nos han dicho qué le pasará a él. Pero está bien madurar. Madurar está muy bien. Hay gente que no quiere madurar y quiere seguir así para no traicionar a los que conoció antes, o para que creen que con eso están como honrando a los otros y siguen siendo un muchacho, una muchacha como de 40 y 50 años que tiene una mentalidad adolescente porque no quiere que nadie le diga porque cambiaste. Pero está bien cambiar, evolucionar es necesario. Si las experiencias que vamos teniendo son sumamente transformadoras para todos, y si no te transforma lo que te va pasando, pues más bien estás estancado. Jesús hizo bien en ir madurando hasta que no lo reconocían cuando llegó, pero no en buen sentido. A pesar de que a Jesús lo malponen de esa forma, empieza Jesús a negociar un poco con ellos cuando les dice: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Fíjense que Jesús intenta dar un argumento haciendo dos cosas, diciendo: yo soy un profeta y no me están respetando. Dice: solamente los de su familia y en su casa y en su tierra desprecian tanto así a un profeta. O sea que él, por primera vez, estoy notando yo, no lo había leído antes en ninguna otra parte, antes que esta parte del Evangelio, donde Jesús se atribuye a sí mismo el título de profeta. Es que fíjense que Jesús hablaba siempre del Hijo del Hombre, incluso el Hijo de Dios, Dios es mi Padre, etc. Pero aquí se hace llamar profeta porque tenía que cambiar el argumento. Cuando ve la actitud de la gente, decide cambiar y volcar su argumento. Cosa que nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer. Es decir, adaptar nuestro discurso un poco al interlocutor. No, nosotros a veces queremos como yo digo. Y como yo digo es. Y eso, Jesús nos da una gran lección de humildad. Y además de autocontrol. Porque no se puso a pelear. Solo dijo eso. Dice, bueno, no desprecian a un profeta más que en su familia. O sea, él mismo también se lo está diciendo para él mismo. Contrólate. Contrólate. Acepta que ellos te ven como te ven. Y su concepto de ti no va a cambiar. Es decir, Jesús no hace una lucha. Jesús no se afana y dice, no, a fuerza tengo que convencerlos. No, porque Jesús no tiene esa autoestima baja de nosotros de abaratar nuestro producto para convencernos. No tenemos que hacer eso. Yo quiero confesar aquí que a mí me parece que a veces muchos agentes de lo que sea, en mi caso tendría yo que decir sacerdotes, hacen tanto como por captar la atención de las personas, que terminan abaratando un poco el evangelio o la sacralidad de lo que representamos, ¿no? Bueno, no sé si estoy mal con lo que estoy diciendo. Lo bueno es que no me tienen que hacer caso. Pero en este caso Jesús se calma, ni se enoja, ni pelea. Se frustra un poco, pero dice, bueno, es normal, me vieron crecer, no pasa nada. Y decidió seguir sirviendo
no huyó, no renunció. El fracaso en Nazaret a Jesús no lo hace claudicar de su misión, sino que sigue sanando enfermos, algunos pocos, imponiéndoles las manos, pero dice aquí la palabra que no logra hacer milagros, no puede hacer ningún milagro. Pero sí curó a algunos enfermos. Quiere decir que eso no era tan el centro de su misión ahí. O sea que un verdadero milagro hubieran sido las conversiones, porque es lo que a él le importaba, la conversión de los corazones. Porque curar enfermos para él era como hacer palomitas de maíz. O sea, por Dios, él es Dios. Pudo curar a los enfermos, pero no pudo transformar los corazones. Por eso dice que no hubo ahí ningún milagro. Incluso el evangelista usa un verbo que debería sernos antisonantes, porque él dice no pudo. Pero siempre hemos dicho que Jesús es omnipotente, que Jesús todo lo puede. Y es verdad, Jesús todo lo puede, pero hay algo que no puede hacer, que es derrumbar las puertas a fuerza de un corazón que no quiere escucharlo. Porque Jesús no fuerza el amor. Porque Jesús no nos tiene como títeres diciendo, tú me vas a creer, y no. Jesús toca la puerta amablemente, con ternura. Y si no le quieres abrir, no te puede obligar. Como dice, no recuerdo qué santo decía eso, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Necesitaba Jesús la aprobación. Encontramos aquí algo que Dios no puede hacer. Pues no que es omnipotente, sí, todo lo puede. Pero nosotros tenemos que darle el permiso de actuar. Pues qué curioso. Qué curioso, porque siempre hemos creído que Dios todo lo puede. Pero es que si fuera así, de otra forma, así como que también pudiera Él manipular nuestra mente, entonces fuéramos títeres, y no lo somos. Nos hizo con libre albedrío, nos hizo con capacidad de decisión, con una autoridad sobre nosotros para optar por Él, porque si no, no sería amor. Si no, Él hubiera hecho pues puros robots de una vez, pero no, hizo personas con la capacidad de optar por Él. Y Él lo que necesita o desea, no lo necesita, lo desea. Desea que optemos por Él. Pero con ellos aceptó que no pudo. Y maneja su frustración, pero va a otros lugares, no se detiene. No se enfrasca, digamos. Eso yo quiero poner énfasis, como hay gente que se enfrasca en un amor. Es que yo quiero con ella, quiero con él. O me muero porque ya ella no me ama, ya él no me ama. No, Jesús no se enfrasca. Sigue caminando por los alrededores, no renuncia y tampoco generaliza, porque él aquí pudo haber dicho nadie sirve, como muchas mujeres los hombres no sirven, o muchos hombres igual las mujeres son así, las mujeres son aquello. Señores, no, ni todas las mujeres son malas porque una te hizo daño, ni todos los hombres son malos porque uno haya violado, o uno haya hecho esto, o uno sea alcohólico. Todos los padres no son malos porque algunos sean alcohólicos, ni todas las mujeres son perfectas porque muchas sean muy buenas. Eso se llama generalización, y eso es un error que cometemos nosotros. Es que los curas son, es que los políticos, los abogados, hay gente muy buena en cualquier gremio y hay gente muy mala en cualquier gremio. Un gremio no te hace, no hace tus principios, tus virtudes. Tú eres quien eres. Jesús sabe muy bien. Jesús dice, bueno, esta gente de aquí no, pero voy a ir buscando por los alrededores a alguien en encuentro. Y sí, pues sí, fue encontrando un poco más de gente y se fue alejando de ese lugar. Tranquilo. Me imagino que este acontecimiento llenó de asombro y admiración a los discípulos, por eso lo escribieron aquí. En el Evangelio aparece, si no hubiera sido importante no aparecería, pero definitivamente era muy importante. ¿Por qué tú te detienes cuando algo no te sale bien? ¿Por qué crees que no es lo tuyo lo que haces porque no tienes muchísimos clientes? ¿Por qué crees que tu matrimonio no sirve porque tengan uno que otro problema?
puedes buscar en los alrededores de la situación. A lo mejor estás enquistado en que el problema es este, y a lo mejor no te has movido a mirarlo por fuera. Para tener una mirada objetiva hay que hacer una metaposición, mirar desde afuera un poco, salir y observar y relajarse, pero hacer también lo que Jesús hizo, seguir caminando, a pesar de que te admires la poca fe, como decía Jesús, de todo lo que estaba cerca de sí. Actuó alrededor, porque él decía, de alguna forma tengo que apoyar a esta gente, y apoyó el entorno. Mira, hizo lo que pudo. Es decir, es un poco el principio aquel de donde no te quieran, pues sacude el polvo de tus pies y sigue adelante. Si no puedes centrar tu vida en que alguien no te quiso, si tienes 10 hermanos, no puedes vivir triste y moribundo porque 2 no te quieren. Está bien que no te quieran, es normal. Si no te amas suficiente a ti mismo, ¿cómo vas a pensar que alguien te va a querer más? Ay, perdón que yo sea un poco regañón con estas cosas, pero no podemos enfocarnos en que la gente nos quiera, pero sí en servir, como hizo Jesús. Pero ni siquiera servir a fuerza, ¿eh? Si no te quieren ahí, pues busca en otro lugar. Y sobre este no pudo, yo quiero comentarte otra cosa. A lo mejor no te interesa, pero yo te lo quiero comentar. Si se sirve de algo, hay una expresión un poco, bueno, está en latín, pues un poco aburrida iba a decir yo ahorita, pero me gustaría que la conocieran. Decimos en la iglesia, hay una doctrina que viene del Concilio de Trento que se llama ex opere operator y ex opere operantis, que se refiere al hecho de que el factor del acontecimiento, del milagro, de la gracia, de los sacramentos, etc., no depende de un solo factor. Si, por ejemplo, a veces a veces me han contado cosas como que es que el padre que me casó se salió de la iglesia. O yo me confesé con un padre, pero después me di cuenta que el padre era alcohólico, o tenía una mujer, yo qué sé. De todo hay, ya saben. De todo hay. Y de ahí para abajo cosas mucho peores, ¿verdad? Yo quiero decirte algo, un acontecimiento milagroso, así como un sacramento, vamos a llamar a todo eso el acontecimiento. Esos acontecimientos de gracia de Dios, un sacramento, mira, un milagro incluso, cualquier cosa que sea, vamos a llamar más que sobrenatural, sacramental, espiritual, divina. Depende de varios factores. Depende de un factor vertical, que es el factor divino, y de un factor horizontal, que es el factor humano. En el centro se cruza el eclesiástico, el eclesial, se funda vamos a llamar el factor, puede ser incluso litúrgico, ¿verdad? Simbólico, semiótico de ese acto. En el divino tenemos, por supuesto, la voluntad de Dios de hacer esa obra y ese milagro. Y la iglesia, que supera a las personas, que es Cristo mismo obrando a través de este individuo que es el ministro. Ahora bien, está el factor horizontal, que es el factor humano, donde está el ministro. Ahora sí que la persona que es el ministro, iba a decir una palabra muy fea, pero es como no se dice oficinista, como decir, bueno, el profesional, ¿verdad? Vamos a llamarlo el ministro, así se llama teológicamente, el ministro. Y por otro lado está el sujeto, que es el que recibe la acción del ministro, visiblemente. Todos estos factores podría fallar alguno, excepto la voluntad de Dios. Ese factor es inmutable, ese no va a fallar. Y es decir, el factor divino no falla, el que falla es el humano. Si falla uno de los dos factores humanos, la iglesia suple y Dios suple con su misericordia esa falla. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que a ti te casó eso decía ahorita, un cura que se salió. Pues el sacramento tiene todo su efecto, absolutamente, porque lo que opera ahí
Pues ese ex opere operator, o sea, más allá de la acción del ministro, es la acción de la iglesia que se da a través del ministro. Lo mismo pasa con el sujeto. La intención del sujeto es muy importante para que se pueda dar la gracia. Si el sujeto no tiene la intención, no se puede dar el acto. Es decir, no depende solo de la intención del ministro. Usted se puede ir a casar, por ejemplo. ¿Yo por qué estoy explicando todo esto, verdad? Bueno, usted se puede ir a casar y a lo mejor decir por dentro, no me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar. Y de palabra usted dice, sí, acepto. Si algún día usted declara y demuestra que eso fue así, su matrimonio es nulo, ¿verdad? Porque ahí falló la intención del sujeto. Con todo esto quiero decir que en esos milagros que Jesús no pudo hacer, faltaba la intención de los sujetos. Por eso es que Jesús no puede, no porque Él no sea todopoderoso, sí es todopoderoso, pero no puede operar a la fuerza. Necesita la voluntad del sujeto. Está la voluntad de Dios, está la iglesia que suple toda carencia, pero no está el factor de la voluntad y la intención del sujeto, aunque esté la del ministro. Pero en algunos casos, o sea, al revés funciona, o se dice negativamente funciona el hecho de que si el ministro no tiene la intención, la iglesia suple, la fe del sujeto suple, porque ese ministro no actúa solo, actúa en nombre de una iglesia que tiene la intención por encima de ese individuo ministro de que se cumpla el sacramento para el cual él está parado ahí, sea una confesión, un matrimonio, una Eucaristía, una consagración. Por ejemplo, si yo estoy consagrando y yo no tengo la intención de consagrar unas hostias que tengo muy cerca de mí porque estoy en un altar chiquitito, esas hostias no quedan consagradas, porque es muy importante, es uno de los factores que acabo de hablar de esta fórmula, vamos a decirlo así. Entonces recordemos la fórmula: vertical, lo divino, voluntad de Dios, iglesia. Horizontal, ministro y sujeto. Estos 4 factores tienen un vértice central que es el gesto, es la palabra, es el rito, es lo litúrgico, es la presencia de Dios y la iglesia en la acción humana. En ese vértice la iglesia suple, es decir, en esa conexión. Bueno, no los fastidio más, que pasen buen día. Perdonen si me hice bolas queriéndoles explicar algo que para mí es un milagro también. El hecho de que Dios no se quiera entrometer en un corazón donde no quiere que Él esté, y no pasa nada, porque Dios lo va a seguir amando, lo va a seguir cuidando, va a seguir dándole su providencia, pero no va a ser a la fuerza. Pero a ti sí, porque si tú estás aquí calándote todo esto es porque amas mucho a Dios. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y ya soy milagros. Haz que tu corazón se abra a los milagros que Dios quiere dártelos. Muchas gracias, que pases muy buen día. No te olvides de compartir este video, de suscribirte al canal. Ya viste que llegamos a 3,000 personas de suscriptores y hace unos días nada más éramos 1,500. Yo no sé cómo pasó eso. Es una bendición muy grande. Eso es un milagro. Estoy muy agradecido. Comparte este video para que llegue aún a más personas. Yo sé que podemos hacerlo. Gracias de corazón por ese milagro.